Hola a todos, ¿qué tal? Hoy día estamos con otra entrega de nuestra guía práctica implementación de aplicaciones web con C#, Net 7, MVC y SQL Server. En esta oportunidad vamos a comenzar ya la implementación del método de la clase controladora para buscar por clave primaria el detalle de cada una de las filas de una tabla. Esto es Espertec. Vamos a ver. Entonces, continuando con esta implementación, vamos a la implementación de la controladora. Acá tenemos inicialmente el método index y vamos a agregar un nuevo método que va a ser similar al anterior, http get, indicando ahí que va esto a devolvernos información. Va a ser igual que el anterior, un método público. Acá un eActionResult es la interfase que se va a devolver y le vamos a poner de nombre acá buscar por ID, buscar por clave primaria. Este método va a tener un parámetro que va a ser de tipo entero y que justamente va a ser el identificador de la tabla empresa. Vamos a poner acá ID empresa. Y es relativamente sencilla también esta implementación. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Voy a poner acá un comentario. Este método va a servir para mostrar el detalle de los datos de la empresa que seleccionemos en la vista index que ya habíamos implementado, ¿no? Cuando seleccionemos ahí una empresa, se va a ejecutar justamente este método. ¿Qué vamos a necesitar acá? Vamos a necesitar acá instanciar primero una variable de tipo empresa entidad, que la vamos a marcar acá como que puede ser nulo. Ya saben, ese signo de interrogación al final indica eso. El nombre va a ser empresa entidad de la variable. Esto nos va a dar digamos la estructura de la clase. Y necesitamos también un empresa service, también nulo, que puede ser nulo. Y esto nos va a permitir tener acceso a ejecutar los métodos de lógica de negocio, ¿no? Y de acceso a los datos también. Y lo instanciamos acá para poder utilizar esos métodos. Luego en la variable empresa entidad vamos a asignar lo que devuelve de empresa service el método buscar por ID y vamos a ponerle ahí el parámetro que requiere, que es el identificador, que justamente corresponde con el parámetro de nuestro método buscar por ID. Y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a retornar a la vista el resultado de la ejecución de ese método en la variable empresa entidad. Como pueden ver, esto es bastante sencillo. Simplemente estamos reutilizando lo que ya hemos implementado en nuestras capas y en los proyectos que venimos realizando en este proyecto. Para agregar la vista, ya saben, seleccionamos clic derecho y agregar vista. Vamos a agregar acá una vista de Razor, similar a como ya hicimos en el caso de index. Acá dejamos el nombre predeterminado, la plantilla va a ser la vacía sin modelo y dejamos ahí activo usar página de diseño y agregamos nuestra vista. Acá tenemos nuestra vista prácticamente vacía. Vamos a buscarla acá, debe estar dentro de vistas y dentro de empresa. Acá está, buscar por id.cshtml, esa es nuestra vista. Similar al caso anterior, vamos a agregar acá primero el modelo. Vamos a agregar acá la estructura o conjunto de estructuras que vamos a utilizar. En este caso esto está en models.acme, que es uno de los proyectos que hemos implementado, y dentro de ello va a ser empresa entidad, que va a tener la estructura de los datos que nosotros vamos a recibir en esta vista y que vamos a utilizar. El título ya sabemos es buscar por ID. Vamos a agregar acá, similar a lo que hicimos en index, recuerdan, una configuración, un script para el estilo de las imágenes, para que no aparezcan en un tamaño muy grande. Vamos a agregarla también acá, copiamos y pegamos al inicio. En caso de que utilicemos imágenes acá, van a configurarse con esas características. Vamos a cambiar acá el título
Vamos a ponerle empresa y vamos a ponerle un H5, similar a los casos anteriores, pero que no parezca una letra muy grande. Y luego vamos a agregar un subtítulo, ya que le vamos a poner, a ver, le pondremos ver detalle, ya, título y subtítulo en nuestra vista. Y luego vamos a configurar acá un div, y ahí vamos a colocar los campos del formulario. Ya voy a poner esto acá como un comentario, campos del formulario, y vamos a ir agregando cada uno de los campos que queremos mostrar en el formulario de detalle. Ya, para esto también vamos a hacerlo dentro de los famosos divs, y utilizamos acá las clases, en este caso la clase fila de Bootstrap, ¿no? Esta es una fila mediana que relativamente va a ocupar tres columnas. Dentro de eso vamos a colocar la etiqueta o el label del primer campo. Vamos a indicar acá con ASP for para qué campo va a ser esta etiqueta. El primer campo va a ser ID empresa, lo tenemos ahí en el IntelliSense, van a aparecer los campos. La clase que le vamos a asignar a este label, vamos a ponerle que es una columna small relativa a, digamos, dos posiciones, y vamos a configurarla como una call form label. Acá se debe mostrar entonces digamos, el nombre de ese campo, y esto lo vamos a obtener de el modelo. Para ello utilizamos la clase para renderizar HTML, el método displayNameFor, como ya lo hemos hecho en el ejemplo anterior, y ahí vamos a hacer referencia al modelo y vamos a obtenerlo de justamente la propiedad ID empresa. Ya, con esto vamos a obtener la configuración que hemos hecho nosotros en el modelo para esa propiedad. Luego de la etiqueta vamos a colocar ya el control, el input. Ya en este caso va a ser de tipo texto, donde se va a mostrar en este caso el valor que viene de la base de datos, del campo de base de datos. La clase que vamos a colocar acá va a ser un form control, ya, un control de formulario que vamos a especificar ahí. Acá también utilizamos ASP for para indicar a qué propiedad se hace referencia, y de empresa. Eso quiere decir que se va a mostrar ahí el valor que viene de la base de datos en esa columna, y lo vamos a poner como deshabilitado porque esta es simplemente una vista para consultar, para ver la información. Acá en el modelo, fíjense, para ID empresa, el displayNameFor lo que va a hacer es va a traer justamente este código, ¿no? Este nombre de campo que se va a mostrar. No va a ser ID empresa, sino va a ser código en este caso, ¿no? Lo que se va a mostrar ahí. Luego debajo vamos a agregar otro control. Este es un span para validación. Vamos a utilizar ahí ASP validation for, y vamos a utilizar ahí el nombre de la propiedad, que en este caso sería ID empresa. Y le vamos a poner acá como clase un text, le pondremos a ver danger para que aparezca en color rojo en caso de que no se cumpla la validación, ¿no? Esta validación también la traemos justamente del modelo. Ya, entonces ese span lo que va a hacer es, si hay alguna validación, se va a mostrar. En caso contrario no lo vamos a percibir, no lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Ejecutemos. Vamos a ver cómo aparece en este caso. En este caso solamente es el primer campo. ¿Ya? Luego vamos a tener que ir agregando los otros campos. Vamos a ver, vamos a empresa. Lo primero que se va a cargar acá es la vista index, que ya hemos implementado. Y luego con el botón de la lupa, del buscar, del ver detalle, cuando demos clic ahí va a llamar a ese nuevo método buscar por ahí está, ¿no? Entonces acá se muestra, fíjense ya acá el código lo traemos desde el modelo, y
el valor 3 viene de la base de datos, ¿no? El código es el label y abajo el 3 es el input. Son esos dos controles que nosotros hemos agregado ahí. Ahora debajo vamos a tener que agregar obviamente los otros campos, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como ya hemos hecho en varios de nuestros ejemplos, vamos a reutilizar acá la codificación que vamos implementando. Ya vamos a copiar entonces esto, vamos a tomar como una plantilla y vamos a aplicarlo para los otros campos. El siguiente campo es ID tipo empresa. Ya, entonces vamos a modificar acá en el ASP for, vamos a poner ID tipo empresa, en el modelo también ID tipo empresa, para el input también en el ASP for también le vamos a poner ID tipo empresa, y finalmente para la validación también ID tipo empresa. Entonces de esta forma reutilizamos el mismo código para la siguiente columna, o en este caso la siguiente propiedad de la clase de nuestro modelo. Luego viene empresa, para lo cual vamos a hacer algo similar. Ya, en todas las partes correspondientes a donde se indica el nombre de la propiedad vamos a hacer el cambio y vamos a ponerle en este caso empresa. Para ordenar mejor la forma como aparecen los campos, vamos a agregar acá ya otro div para que aparezcan en la misma fila tanto la etiqueta como el input. Ya, vamos a configurar acá, esto va a ser una columna small de 10 espacios, bueno, relativo 10 espacios, y vamos a poner tanto el input como el spam dentro de ese div. Ya vamos a hacerlo esto para todos los casos. Copiamos y lo vamos a aplicar también a los otros campos. Ya, al segundo y al tercer campo, ahí el input. Y no nos olvidemos acá de cerrar la etiqueta div. Vamos a darle acá una indentación para que aparezca más ordenado el código, y similar acá indentamos ahí también para que se vea ordenado. Entonces con esto tanto la etiqueta como el input como el control donde se muestra el valor van a aparecer en la misma fila. A ver, vamos a ejecutar para ver cómo afecta este cambio a la visualización de nuestro contenido, el resultado de la vista buscar. Vamos a empresa, seleccionemos cualquiera de las filas, ahí aparece, fíjense. Ahora ya aparece el código, que es el label, y a la derecha va a aparecer el input, donde viene el valor de base de datos, ¿no? Para cada uno de los casos, para cada uno de los atributos o de las columnas, si quieren verlo así, de la tabla. Entonces ya basado en ese formato vamos a ir agregando los siguientes campos, ¿no? Después de empresa viene dirección. Entonces igual vamos a agregar acá dirección, vamos a reemplazarlo en todos los lugares correspondientes. El IntelliSense acá nos permite felizmente dejar marcados esos lugares para poder hacer de manera más fácil el cambio. Luego de dirección tenemos el siguiente campo, que es el RUC. El RUC es el número de identificación fiscal en Perú, así le llamamos acá. En otros lados le ponen otro nombre, obviamente. Ya, el RUC también es de tipo texto. Hasta ahora todos nuestros controles son de tipo texto. Vamos a agregar el siguiente, acá es la fecha de creación. Realizamos también acá la actualización. Ahora, la fecha de creación podríamos mostrarlo como texto, pero si hay un tipo de control específico para fechas. Entonces acá en tipo, en el input, en type, vamos a ponerle date, ya, para indicar que es de tipo fecha. Veamos cómo vamos hasta ahora en nuestra implementación. A ver, entonces ejecutamos
veces se toma un poquito más de tiempo. Vamos a empresa, entramos a la vista de index, ahí seleccionamos alguna de las filas y ahí tenemos ya nuestra nueva vista para visualizar el detalle de cada una de las filas, ¿no? Con su correspondiente etiqueta y campo o input. Continuemos con esta implementación. Ya nos faltan algunos otros campos. Hacemos la misma mecánica, ¿no? Reutilizamos el código que hemos hecho y acá lo vamos a hacer para el campo presupuesto. Igual reemplazamos donde corresponde. Y presupuesto no es de tipo fecha, ¿no? Presupuesto es numérico, entonces vamos a ponerle acá number, que es otro tipo de input. Y vamos a poner acá una validación a nivel, en este caso de vista, donde el valor mínimo sea 0. Si bien esto está validado ya en el modelo, podemos también colocar una validación a nivel de la vista, ¿no? Para que visualmente no se vea que inclusive se pueden ingresar valores negativos o valores menores que 0. El siguiente campo vamos a agregarlo. Este campo es el que indica si es que la fila está activa o no, es el campo activo, ¿no? Y es un tipo lógico, tipo boolean. Vamos a hacer los reemplazos correspondientes. El tipo le vamos a poner también texto, ya luego vamos a hacer otro cambio, pero por ahora vamos a ponerle texto. Con esto terminamos la implementación de los campos correspondientes a la tabla empresa. Vamos a ver cómo queda nuestra vista. Vamos a ir ejecutando. Se hace esperar a veces, ¿no? A ver, vamos a la vista index de empresa y allí seleccionemos alguna de las filas. Ahí está, esos son todos los datos, eso sería el detalle, pero fíjense que acá en activo todavía tenemos en texto si es verdadero o falso. Ya, ese cambio también lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo agregar ahí el control de tipo checkbox, pero antes vamos a completar acá con la agregación del botón que nos permita volver a la vista index, que nos permita navegar hacia atrás. Ya vamos a agregar acá también un div de clase fila. Ahí está nuestro div y dentro de él vamos a agregar un div de columna. Ya, este es un div de columna. Va a ser de un ancho relativo de 4 columnas y dentro de él vamos a agregar ya la etiqueta A para poner ahí un hipervínculo, un enlace. Vamos a configurar acá el ASP action que nos va a indicar qué método hay que ejecutar de la controladora. Vamos a ejecutar acá el método index y bueno, acá la clase va a ser una clase de tipo botón. Va a ser un botón. Vamos a utilizar el botón secundario y allí vamos a colocar el texto que diga volver para, al hacer clic ahí, regresar a la vista de index, ¿no? Al ejecutar ese método. Vamos a ver cómo es que esto funciona. Ahora ejecuto más rápido. Vamos a entrar a la index de empresa, vamos a una de las filas y ahí en la parte inferior, bueno, ya aparece el botón. Entonces esto nos permite regresar a la vista index. Seleccionamos otra fila, ¿no? Aparecen también los datos, el detalle, y podemos también volver fácilmente
a index, y así sucesivamente podemos hacerlo para cualquiera de las filas. Entonces esto sería, digamos, una parte bastante básica de esta implementación, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar este control para que no se muestre como texto, sino para que se muestre como un checkbox. Para ello vamos justamente acá a la parte correspondiente al atributo activo y vamos a hacer el siguiente reemplazo. Ya vamos a colocar acá un div. Esta va a ser una clase de tipo columna small, relativa de, vamos a ponerle en este caso de 10 espacios. Vamos a hacer un desplazamiento ahí, un offset tamaño small de 2 espacios. Vamos a desplazar hacia la derecha, vamos a mover el control hacia la derecha, y dentro de ello vamos a colocar el checkbox que necesitamos. Acá vamos a poner un form check, y dentro de ese form check vamos a nosotros configurar en primer lugar el control que sería el input. El input va a ser el control, digamos, visual del checkbox. Acá la clase que vamos a utilizar acá es form check input. El tipo de control en este caso va a ser el checkbox. Y vamos a indicar acá con ASP_for que esto es para la columna o el atributo activo, y lo vamos a poner como deshabilitado, porque recuerden que esta es una vista de sola lectura, solamente para visualizar la información. Luego vamos a colocar una etiqueta, un label, y esa etiqueta la vamos a definir acá como de la clase form check label, donde se va a mostrar, digamos, el texto que va a indicar el nombre de ese campo. Vamos a relacionarlo acá también con el activo, con ASP_for, y en la parte correspondiente a mostrar el texto vamos a renderizarlo también con la clase HTML. Vamos a utilizar acá la clase que ya conocemos, displayNameForm, y vamos a referenciar, o vamos a hacer referencia acá a que eso debe ser del modelo el atributo activo, ¿no? Entonces como hayamos configurado esto en nuestro modelo, nos va a traer ese texto y lo va a colocar ahí en la etiqueta. Vamos a ver cómo es que ahora se ve nuestra vista de buscar por ID. Entonces nuevamente ejecutamos nuestro proyecto, vamos a empresa, y en index vamos a seleccionar cualquiera de las filas. Fíjense cómo aparece ya acá, aparecen todos los datos y luego aparece el campo activo, pero ya como un checkbox, ¿no? En este caso aparece el que sería verdadero. Vamos a ver uno como aparece si es falso no aparece ahí con el check, ¿no? Y esa es la manera en la cual hacemos el cambio también de ese control. Como pueden ver, no es tan complicada esta implementación. Similar a los casos anteriores, hemos implementado un pequeño modelo y a partir de ahí hemos reutilizado ese código y lo hemos aplicado a las otras columnas de la tabla que estamos implementando. El tema de los controles tampoco es tan complejo, es cuestión de practicar, buscar las clases adecuadas de Bootstrap y de HTML para hacer esas implementaciones. Esta es entonces la primera parte de la implementación de la vista buscar por ID. En una siguiente entrega vamos a ver en primer lugar la explicación a detalle del código fuente versus la implementación, o mejor dicho la visualización de esta vista, y vamos a hacer también algunas otras mejoras, como agregar el combo box para la
lista de tipos de empresa, ¿no? Que en este caso estamos viendo el código que está en la base de datos, pero lo que nosotros en realidad queremos ver es la descripción de ese tipo de empresa. Entonces también vamos a hacer esa implementación. Y en la segunda parte es que nosotros vamos a ver todo lo que les acabo de mostrar. El tema de hacerlo en 2 videos es porque si lo hacemos en uno solo sería demasiado larga la explicación. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.